César de la Rosa Tiburcio, el presidente de ADOCO, que es la Alianza Dominicana contra la Corrupción, está con nosotros, Julio César. Bueno, siempre, hace mucho que se habla de que incursión, de que hay narcotraficantes, algunos lavados. Siempre ha habido personajes cuestionables en los entornos políticos. Ahora, nunca se había producido en el Congreso una participación tan descarada y abierta y directa de personas vinculadas al narcotráfico. ¿Hasta qué punto está la responsabilidad de los partidos en eso? Bien, buenos días a todos ustedes, mis amigos admirados. Bueno, esto es una realidad que desde hace tiempo, pues, en el caso particular de nosotros como entidad y en el mío personal, que inicio mi labor social desde una organización de prevención del uso de drogas que por muchos años pues estuvo trabajando el tema de tanto el tráfico como la prevención de drogas en la República Dominicana a raíz de la aprobación de la ley 50-88 que crea la DNCD y que crea el Consejo Nacional de Drogas. Iniciando, el tema de las drogas es una realidad que si tomamos etimológicamente cómo se define la Dirección Nacional de Control de Drogas, no es para erradicar las drogas, sino para controlarla. Porque hay una realidad latente y es que el principal consumidor, el principal demandante de drogas son los Estados Unidos, que tiene 35 millones de consumidores. Y que ellos, dentro de su política de control, si ellos cierran el paso o la entrada de 1 gramo de drogas, se le puede volver un caos a los Estados Unidos. Lo que significa que el problema de las drogas tiene presencia en todos los estamentos. Ahora, en el actual contexto, en la actualidad, lo que hemos vivido y lo que hemos conocido a partir de esta operación, donde de entrada hay 5 legisladores que de una forma u otra deberá la Cámara de Diputados tomar acciones para evitar que la imagen del Congreso de la República colapse y se lleve consigo pues lo que pudiera ser la institucionalidad en la República Dominicana, tomando como parámetro lo que ocurrió en Colombia con la penetración de dinero del narcotráfico en las campañas, porque no se trató de un candidato en particular, sino de todos los candidatos. Y lo mismo ocurre en la República Dominicana, a lo que ninguno de los dirigentes y de los candidatos son ajenos. Porque si partimos de lo que es una apreciación, una percepción de nosotros como ciudadanos, que sabemos cuál es el perfil de cada quien, no creo que un político que se ha formado para conocer e interpretar al ciudadano, desde que una persona se le acerca con una disponibilidad de financiamiento y que no se conoce una trayectoria empresarial o deportiva, a menos que no sea un pelotero que le ofrezca un apoyo de 1 o 2 millones de dólares, como en efecto se han producido. Aquí hubo campañas que salieron muy costosas y que sabemos que los empresarios son tímidos al momento de apoyar a los candidatos, sobre todo de oposición, porque los candidatos oficialistas, de una forma u otra, pues también utiliza el dinero producto de la corrupción administrativa. En cambio, cuando se está en la oposición, pues se tiende hay una mayor posibilidad de que el dinero del narcotráfico pues penetre a las campañas. Lo conocimos en Colombia con la campaña de Pastrana, la campaña de Samper, que aperturó el proceso 8000, que finalmente no concluyó, pero recientemente, hace unos 10 días, los hermanos Rodríguez Orejuelas le mandan una carta al expresidente Andrés Pastrana, donde le indica y le señala que él se había beneficiado de recursos del narcotráfico de ellos.
Y todos sabemos lo que ocurrió en Colombia, precisamente. Pablo secuestró a Pastrana. Con él. Pablo Escobar secuestró a Andrés Pastrana. Efectivamente, cuando fue candidato a alcalde. El dinero del narcotráfico, pues evidentemente permeó el Congreso de la República de Colombia. La República Dominicana actualmente, no solamente la Cámara de Diputados, hay informaciones y eso tendrá el Ministerio Público que anunciarlo. También pudo haber penetrado el dinero del narcotráfico al Senado de la República, de hecho, candidatos y probables ganadores de esas candidaturas pues tuvieron vínculo con el narcotráfico, de la misma forma que las alcaldías, las salas municipales o los consejos municipales, y probablemente hayan funcionarios designados administrativamente por el Poder Ejecutivo que tuvieron vínculo con recursos del narcotráfico como resultado de las campañas electorales. De hecho, Marilena. sí, breve, antes que Marilena, Marilena, discúlpame. Okay. Popeye cuenta en el libro El verdadero Pablo que él se hizo pasar por contribuyente de campaña que venía de Estados Unidos. Se puso un saco y una corbata, hizo una cita en la oficina de Pastrana, se sentó a esperarlo, con todo el equipo de Pablo afuera para secuestrarlo. Se hizo pasar por contribuyente de campaña, ya había llamado varias veces y le habían puesto la cita, y secuestraron a Pastrana en su misma oficina de campaña. Se lo llevaron de él, haciéndose pasar por contribuyente. Exacto. Sí, porque es un atractivo, es que lo dulce no le amarga a nadie, y sobre todo a un político en campaña. Exacto. Que tiene la intención de llegar y que al principio no le importa nada. Aquí hubo un candidato que dijo que si él tenía que bailar desnudo y ponerse una peluca para ser presidente de la República, pues lo hacía. ¿Y quién dijo eso? Dígame. Alguien por ahí. Hay una diputada argentina que está bailando fuera en la calle. La desnudez no es una mala, candidata. Julio César, el futuro de la humanidad. Con una red criminal como esta, trabajando durante una década, ampliando sus operaciones, habría que hablar de muchos corresponsables y relacionados. Yo ahora me quiero enfocar en los políticos. Desde tu punto de vista, ¿qué posición deben jugar ahora los políticos? ¿Y cómo nos preparamos para que la historia no se siga repitiendo en el 2024? Bueno, esta es una situación que va a poner a prueba a la clase política en la República Dominicana. Y cuando hablamos de la clase política es porque, sin excepción, todos participaron de este juego. Aquí no es la primera vez que se da a conocer que un candidato a una posición determinada pues está haciendo uso de recursos de manera incontrolable, en donde también la Junta Central Electoral debió jugar un papel a partir de lo que es la financiación de los partidos y la rendición de cuentas que los partidos deben hacer, y que esta rendición no es comparable, no es auditada. Creo que una forma de poder salvar la imagen del ejercicio político en la República Dominicana, y sobre todo la del Congreso, que es la que más nos preocupa, a partir de que este se constituye en el primer poder del Estado. Fíjense que la inmunidad solamente cubre a los congresistas, no así al Poder Ejecutivo ni al Poder Judicial, de los tres poderes en lo que se divide el gobierno en la República Dominicana. Y esto tiene una explicación política, lo de la inmunidad. ¿Qué significa esto? Que el presidente de la Cámara de Diputados debe llamar la atención y poner a cada una de las personas que sean requeridas por el Ministerio Público para ser investigada, y si se necesita iniciar el proceso para desaforarlos, pues no haya ninguna oposición, porque la experiencia en la República Dominicana es que el Congreso, pues en un esquema burocrático, pues tarda siempre llegar a esta conclusión de desaforar a un diputado, en este caso al que se le solicita
pues el levantamiento del velo de la inmunidad parlamentaria para ser procesado, porque esto sin dudas que cuando se profundice, pues se va a saber a ciencia cierta cuál es el grado de participación, y esto se va a poder gracias a que la DEA de los Estados Unidos pues ha intervenido, porque sabemos que si no estuviera participando la DEA y que sobre todo aprovecha la coyuntura de un cambio de gobierno, y que en esta oportunidad el presidente de la República ha dado notación de no tener ningún interés de que se le cubra de impunidad a una persona que haya estado involucrada en una actividad como esta, pues la DEA se aprovecha de esta situación para algunos cabos sueltos de los cuales la propia agencia tiene conocimiento, y no es extraño que se den situaciones de que parte de la estructura no sean apresados al momento del operativo, porque hay es de todo conocido de que todos estos casos se dan como resultado de negociaciones. No hay forma de que un caso de esta envergadura pueda tener un final feliz, que sea condenado una persona vinculada al narcotráfico, si no es como resultado de la delación premiada y de la negociación. Este es el resultado de los que han hecho la avanzada en los Estados Unidos, que comienzan a rendir sus informes a partir de esa negociación, y por eso vamos a observar de que siempre en estos operativos hay algunas figuras importantes que se escabullen, o sea, que no son apresados, pero eso es parte precisamente de estas negociaciones, que para poder entonces llegar ante otros objetivos, pues se emplea esa práctica. Eso para nadie es un secreto, porque hay una realidad, y es que finalmente los Estados Unidos pues necesitan de una forma u otra poder suplir la demanda que tiene en su territorio. Ni medio segundo puede Estados Unidos permitir que no le entre droga. Esto es un estudio que realizó The Guardian, periódico inglés, sobre las drogas en Colombia. Dice, el estudio revela que solo el 2.6% del valor que genera la cocaína producida en Colombia permanece en ese país. 2.6% del valor que genera. Mientras que el restante 97.4% es capitalizado por sindicatos criminales y bancos que lavan el dinero en países consumidores del primer mundo. Y dice también que se calcula que la cocaína colombiana es un negocio de 300.000 millones al año, de los cuales solo 7.8 mil millones se quedan en Colombia. Esto es un estudio de Guardia. Dice, quería hacerle ese comentario, porque esa es la tesis también que yo sostengo, de que es un negociazo, la droga es un negociazo, y mientras siga siendo ilegal, va a seguir siendo Recuerde que Pablo Escobar, e inclusive el gobierno colombiano, designó a un expresidente colombiano, a Julio César Turbay Ayala, para reunirse en Panamá con los carteles, y ellos propusieron, para tumbar la extradición, pagar la deuda externa. Después de Pablo Colombia. Le secuestró la hija después. A Diana Turbay la mataron en el rescate. Después. A Diana Turbay, que era periodista investigadora. Yo quería preguntarle, perdón, pero la pregunta mía es, tanto Servio Tulio como otros, creo que ustedes mismos están planteando que en el Código Penal se refuerce la cuestión de la responsabilidad de los partidos políticos de no seguir llevando candidatos que se sabe que están vinculados a esta práctica. Esta experiencia invita a tomar medidas urgentes, y parte de esas medidas sería establecer en el Código Penal, que ya volvió a una comisión ahora bicameral para su estudio e inclusión de algunas de las figuras que se requieren para que este sea cada vez más fuerte. Pues evidentemente que hay que establecer niveles de responsabilidad a los partidos políticos que permiten este tipo de actuación.
porque, reitero, no es posible que un candidato, que un miembro de la alta dirección de los partidos no tenga conocimiento de que el apoyo que le está ofreciendo una persona no esté debidamente identificado, porque es sabido por todos, y sobre todo en los sectores o en las comunidades, cuál es la actividad de cada quien. Entonces, los partidos no pueden ser ajenos a ello. Y creo que la Junta Central Electoral debe jugar su papel de no solamente dar como bueno y válido una rendición de cuentas cuando se hace una relación de consumo de combustible o para la compra de cualquiera de esos enseres que suelen entregar en la campaña electoral. Bueno, pusimos límites a la campaña en cuanto a inversión, aunque no hay forma de auditar que invierte nadie. Es decir, ni hay consecuencia tampoco. Ni hay consecuencia, lo que significa que son simples enunciados. Pero en la República Dominicana no se produce la cocaína. Y estamos hablando de que desde acá se portaba más de 1 tonelada semanal de cocaína hacia aquí territorio lo que se estadounidense. produce el café, que es primo de la coca. Entonces, mi pregunta ante esta situación ¿es posible movilizar ese volumen de drogas sin advertir a las autoridades? Porque, por ejemplo, la gente que participa de la política generalmente usted lo ve con una fachada distinta. Es decir, nadie dice yo soy narcotraficante. Es decir, ¿qué método pueden usar? La pregunta es si es posible que haya ese nivel de... No hay forma de movilizar un gramo. No hay forma. Un gramo de ningún tipo de sustancia controlada sin el contubernio sí, un gramo no, pero 1 kilo sí. De la autoridad. O sea, no hay forma de que haya de que haya tráfico sin el contubernio. Pero también no es posible que a los Estados Unidos entre 1 kilo de cocaína sin la participación de agentes, de aduanas y de la autoridad persecutora. Así mismo. O sea, porque este es un país tránsito. Sí. Inclusive, lo que se queda, que se paga en especie, que es lo que se comercializa en la República Dominicana, es ínfimo en relación a lo que penetra. Y no solamente una sola estructura, son varias estructuras las que participan del negocio. Julio César de la Rosa, presidente de la Alianza Dominicana contra la Corrupción, famosa ADOCO. ¿Qué te parece la idea, Julio César, de que al igual que se le exige a una persona que va a ocupar un puesto público por designación y también por elección popular, a quien aspire y ya está registrado oficialmente como candidato o candidata, se le exija una declaración jurada de bienes? ¿Podría ser de utilidad eso para uno? No se le exige. Ah, bueno, ya cuando son designados o cuando son electos. Se podría hacer antes, serviría para algo. Claro, no solamente eso, yo creo que debería porque ser. Así la gente se da cuenta de que. ¡Oh, muchacho! No debería ser más profundo, porque parte de los encartados, inclusive se ha señalado de que hay legisladores y funcionarios designados que tuvieron situaciones en el pasado. Entonces, de la misma forma que a una persona que va a buscar un empleo de secretaria, de mensajero, le exigen un certificado de no antecedente, porque el certificado de buena conducta es una cosa que debe expedirla la autoridad del lugar donde reside, y el certificado de no antecedente penal es otro. Pero eso es inconstitucional. El que expide, no, porque es una información y eso no quiere decir que no te den el empleo por eso. Ahora, pero no te deben tomar para evaluar. Si tú pagaste tu pena, nadie puede tomarte en cuenta eso. Espérate. No es verdad que si tú le pides un certificado de no antecedente a una señora que va a trabajar en tu casa, a cuidarte de tus hijos, y dentro de esos antecedentes tuvo de que maltrató, tuvo un evento o fue sometida
por el maltrato a niños, tú la vas a emplear. Tú puedes hacer tu investigación. Estados Unidos, pero el Estado, lo primero que hace... ¿Tú quieres que el Estado haga eso? Tenemos, violentar el propio Estado de Derecho. Es que lo que hay que seguir el rastro del dinero. Hay lo que se llama el derecho de sujeción. Seguir el rastro del dinero. Hay lo que se llama el derecho de sujeción. O sea, que si tú vas a aceptar una posición, tú tienes que someterte a las reglas. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando una persona ha sido condenada por cualquier delito, lo perfilan, y si esa persona se va a mudar a Naco, para poner un caso aquí, la autoridad del lugar no es que a esa persona la van a molestar, sino la ponen en alerta. En la casa Teo Cruz, en la calle Teo Cruz, número 14, reside fulano de tal. Ya hay una especie de alerta temprano para cualquier evento que pueda ocurrir, pues se pueda prevenir. Entonces, eso no es violatorio, el que se le requiera a alguien una certificación de no antecedentes penales o de antecedentes penales para ir a una posición de representar a la colectividad o al ser designado en un puesto. Julio César, ¿qué implicaciones, no las normales que uno ve, ¿verdad?, que están vinculadas al narcotráfico? ¿Qué otras implicaciones legales, políticas podría tener el destape en esta magnitud de esta situación, y cómo tú prevés para el futuro evitar o reducir lo más posible la situación? Bueno, lo primero es un asunto de impacto de imagen, que el Congreso de la República se vea involucrado en este tipo de manifestación o de actuación. Eso automáticamente redunda negativamente hasta en la calificación de riesgo del país, para préstamos, para facilidades, para cumplimiento, porque estamos hablando que durante este tiempo... El hecho de que haya legisladores involucrados, claro, afecta el perfil de crédito del país. Afecta el perfil, la imagen como país, y que son tomados en consideración por las calificadoras de riesgo. Pero entonces es la calificación, el perfil del país, de claro, riesgo país. Por ejemplo, una empresa china le solicita a una calificadora de crédito, de solvencia, de seguridad jurídica, y al momento de dar esa información, mira, nosotros queremos invertir $5,000 millones en la República Dominicana, dando el perfil, un resumen de qué ocurre allí. Cuando sale que hay cinco de los que hacen las leyes que están involucrados en actividades del narcotráfico y que fueron apoyados con dinero, o que ganaron esa curul con dinero del narcotráfico, automáticamente eso va a un ítem que aumenta, que devalúa el perfil totalmente del país. Y presenta interesante ese enfoque, yo no lo había visto. Presenta el Estado, la debilidad del Estado. No, yo no había visto eso, ¿no? Para entrar por ejemplo, en el tema de la corrupción, de lo que uno en ocasiones como organización de la sociedad civil, y en el caso mío particular, que por mi vinculación a esto, en ocasiones, pues tengo que ofrecer mi servicio de consultoría a agencias internacionales. O sea, te han pedido eso a ti. Claro. No solamente eso, miren, cuando vemos que la República Dominicana se califica entre los países más corruptos, eso nos aleja a nosotros de una serie de facilidades. Y le voy a citar uno que está ocurriendo desde hace años y que solamente Leonel Fernández se le puso atención y no pudo concretarse. La República Dominicana, al término del programa Iniciativa para la Cuenca del Caribe que promovió Reagan, que concluía en el 2011, que es por lo que se le asigna una cuota azucarera a la República Dominicana y a los países centroamericanos productores de azúcar, y la instalación de las maquileras, lo que se conoce como zona franca. Esto terminó en el 2011. Lo del DR-CAFTA llega precisamente para sustituir o compensar las pérdidas que íbamos a tener por ese concepto. Por eso el DR-CAFTA tiene esa conformación DR-CAFTA, porque el CAFTA se negoció y la República Dominicana llegó tarde. Y se le adhiere el DR-CAFTA cuando demandamos un tratado,
y los Estados Unidos que había que ponerlo en algún lado porque no cabíamos en el NAFTA, que es el de México con Canadá. Efectivamente. Entonces, tenemos el USA Perú y el USA Chile, pero nosotros no cabíamos en ninguna región, nos metieron en Centroamérica, no, que es a donde pertenecemos. Es donde estamos. ¿Qué ocurre? No, y éramos beneficiarios de la cuenca del Caribe, del programa. ¿Qué ocurre? Que los recursos de ese programa son generados por leyes especializadas que no han sido derogadas y van generando recursos. Al momento, esos recursos se fueron a lo que se conoce como los fondos del Millennium o la cuenta del Millennium, a los que la República Dominicana, conjuntamente con Centroamérica, tenían derecho a accesar a esos fondos en calidad de donación, condicionado a mostrar avance en materia de lucha contra la corrupción, transparencia y derechos humanos. Con decirle que la República Dominicana no ha podido recibir un solo dólar de eso. ¿Por qué? Porque no ha dado avance, notación de avance en transparencia y lucha contra la corrupción. El Salvador, Honduras y Nicaragua han recibido más de 10,000 millones de dólares, lo que nosotros hemos colocado en los últimos años como bono soberano. Y no hemos podido accesar a un solo dólar de eso, ni Guatemala ni República Dominicana. Honduras, ¿por qué ha podido accesar? Porque Honduras se sometió a un proceso de reformas que inclusive la policía ha sido sometida a un proceso de reforma donde ha participado. ¿Cómo se llama ese programa? Sociedad civil. El programa donde tú haces programa Iniciativa para la Cuenca del Caribe, que fue yo digo el que permite a un Fondo del Millennium. Fondo del Millennium o Cuenta del Millennium. Bien. Perdón, ¿qué tú tienes que hacer entonces para buscarte esos fondos? Dar notación entregarle los sistemas de seguridad. ¿Cómo es? No, por ejemplo, cuando Leonel Fernández inició, que lanzó la Iniciativa Participativa Anticorrupción, IPAT, que Vincho Castillo era el director de lo que hoy es la DIGEI, se desarrolló todo un programa de compromisos y cumplimientos donde participaba la sociedad civil. ¿Cuáles son esos compromisos y esos cumplimientos? Por ejemplo, el portal transaccional que está operando. La ley de compra. La ley de compra. Eso lo hicieron los gringos aquí. Claro, para la entrada del DRCAFTA. Pero ¿qué otro compromiso para buscar esos cuartos? Espérate. Vamos a poner un punto. Espérate, Julio, que esto es importante. Esto nunca se había tratado en un programa. Okay. El tema, ¿qué otro compromiso tenemos que asumir? El cumplimiento de la ley de libre acceso a la información. Eso lo promovieron ellos aquí con José Tomás Pérez, la embajada. Efectivamente, es un compromiso de la Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción de la OEA. De la misma forma que la creación de la ley, por ejemplo, antilavado. La ley de antilavado. Las dos que hay aquí la promovió la embajada. ¿Qué más? Ya van tres. Es que estamos todas, le hemos hecho todo. Gracias. Es que son parte de y le permitimos perseguir algo aquí adentro. Gracias, Julio César de la Rosa. No hablamos de la parte de la corrupción. Hoy él vuelve después para que hablemos de los expedientes y de la cosa. Cambio fuera.